todos y con todas, vamos a dar inicio a este cojín. Bueno, para que todos tengan un poco de conocimiento, el cojín es organizado por el colectivo. Es una organización social y política que lo que busca es justamente gestionar espacios de diálogo horizontal en donde se rompa un poco las dinámicas verticales de ponente-audiencia, sino que se construyan conocimientos en conjunto a partir de dinámicas alternativas, ¿ya? El día de hoy nosotros nos vamos a manejar con una dinámica, una metodología que se llama metodología empecera. No sé si alguno de aquí conoce la metodología, pero esta metodología es alemana y sirve mucho para facilitar espacios de este tipo de diálogos. Les voy a explicar un poco cómo funciona para que todos y todas podamos participar y que este sea un encuentro sumamente fructífero para todos los participantes. Entonces, esta metodología consiste en que tenemos dos ponentes. Ellos son especialistas en el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es minería. Ellos van a tener 10 minutos para sus intervenciones. 15 minutos. 15. Sí, perdón, fue mi error. 15 minutos para cada intervención. Después de eso voy a ser como moderadora. Ya llegó nuestra moderadora Liz. Va a ser la moderadora una pequeña intervención resumiendo las intervenciones de los ponentes. Posteriormente se va a abrir el diálogo. Cuando se abre el diálogo, ustedes ven que aquí hay dos sillas disponibles, una aquí y otra al otro extremo de la mesa. Las personas que quieran preguntar, que quieran dar alguna opinión, tienen que acercarse a la silla y desde aquí van a hablar. Esto permite que se lleve la conversación de una manera ordenada y que todos tengamos la posibilidad de no solamente de escucharnos, sino también de verle al otro, y de esa manera es mucho más rico el encuentro, ¿ya? Entonces, vienen acá, se sientan, tienen 3 minutos para su intervención. Después de eso, regresan a su asiento y sigue la siguiente persona. Se van a hacer 3 periodos, digamos, durante el conversatorio. Cada uno va a tener 5 preguntas o 5 intervenciones del público y regresa la palabra a nuestros invitados. Ellos nuevamente van a contestar o van a profundizar en el análisis y nuevamente regresa la palabra al público en 5 intervenciones más. De esta manera pretendemos hacer 3 intervenciones, 3 fases del conversatorio y posteriormente hacemos un cierre. ¿Sí? ¿Tienen dudas al respecto? Perfecto. Entonces, tanto a los invitados como a los participantes sean muy concisos en sus intervenciones, respetemos el tiempo, procuremos estar presentes en el espacio y evitar el uso de teléfonos. Y eso sería todo. Bienvenidos y que disfruten muchísimo. De parte del colectivo nuevamente les agradecemos por la acogida. Bueno, para dar paso a las intervenciones, ya hicieron las presentaciones, ya, muy bien. Entonces voy a hacer las presentaciones en base a un resumido detalle que se presentó también en redes sociales. Agradecemos la presencia de Matthew Le Quang, graduado en el Instituto de Estudios Políticos de Lyon. Máster en Ciencia Política con especialidad en Relaciones Internacionales de la Universidad de Jean Moulin Lyon y tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Denis Diderot de París. Y agradecemos también la presencia de Melissa Moriano, licenciada en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Estudios Sociales de la Ciencia y Tecnología por la Universidad de Salamanca, y PhD en Geografía por King's College de Londres. A continuación, les voy a dar un resumen. Perdón. Entonces, bueno, mi compañero Andrés les va a explicar un poquito cuál es nuestra posición como colectivo frente al tema, antes de dar inicio a la mesa, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, como sabemos, el Ecuador ha sido un país históricamente primario exportador. Normalmente la economía del Ecuador ha dependido
de las exportaciones y siempre se ha centrado en un producto estrella que domine esas exportaciones. Este modelo de desarrollo económico se profundiza en los 70 cuando el Ecuador cuando se convierte en un exportador de petróleo. Desde ese momento el país entra en una fase rentista extractivista que no solo genera que el Estado reciba ingresos de este producto, sino que no provoca que el Estado construya una sociedad en la que los ciudadanos basen el desarrollo en la producción y sobre todo en la recolección de impuestos. Este modelo socioeconómico nos ha llevado a que también el trabajo, no hay inversión en trabajo, en innovación y en la generación de una mano de obra que genere un desarrollo hacia adentro. En este momento vivimos una coyuntura histórica en la que el petróleo está dejando de ser el principal fuente de energía a nivel mundial y las nuevas investigaciones están llevando supuestamente a generar energía limpia, pero no siempre se da así. Actualmente hay grandes compañías mineras y grandes capitales transnacionales que están invirtiendo y tratando de acaparar los recursos mineros de todo el sur global. En este sentido, el Ecuador, al ser un país pequeño e institucionalmente débil, también está quedando atrapado en esta corriente. Como hemos visto desde hace algunos años, el Ecuador ha dado grandes concesiones para que se lleven a cabo diversos estudios acerca del potencial minero que tenemos, sin que se vea una política soberana y que garantice una explotación minera responsable. Por otro lado, vemos que la demanda internacional de minerales está aumentando, lo que ha llevado a que mucha gente, arrastrada por la pobreza y por el desempleo, se dedique a esta actividad de manera artesanal, lo cual también nos genera varios problemas ambientales, sobre todo. En este contexto, se plantean varias formas de ver el debate. La una sería cómo podemos generar un desarrollo en el Ecuador y a nivel general en el que pudiéramos generar nuevas fuentes de empleo y nuevas fuentes de producción que también respeten la vida, el agua y generen fuentes de trabajo que empoderen a los trabajadores y que les den realmente una capacidad de desarrollarse. Sin embargo, si nos ponemos en la realidad, nos damos cuenta que es muy difícil tomar el debate desde este punto. El gobierno recibe muchas presiones de fuerzas internacionales bastante poderosas que arrastran a que el Ecuador tenga que abrir sus puertos a la mega minería. Hemos visto en las últimas semanas que hay una gran política de tratar de eliminar la minería ilegal, como se ha llamado, y posicionar a la gran minería como la fuente de recursos para el Estado y como el futuro. En este sentido, nos planteamos la cuestión de si este será el inicio de un nuevo periodo de extractivismo que seguirá dejándonos sin recursos naturales, o en realidad se trata de una puerta al futuro y es un desarrollo sostenible y sustentable. Como colectivo nos preguntamos esto viendo no solo la coyuntura, porque actualmente es un problema que estamos viendo a nivel nacional que está dejando varias secuelas en el país, pero también es un tema que nos lleva a pensar en cómo queremos desarrollarnos como sociedad y cómo pensamos desarrollar económicamente al país en el corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias. A continuación daremos apertura al debate. Primero vamos a tener la intervención de Mati Lecuán y 15 minutos después participará Melissa Moreano. Una pregunta por parte de Melissa. Tal vez hay cómo pasar un mapa en... ¿Sí? Justo. Ah, ya está. Sí. Sí, creo. Ya. Buenas noches con todos y con todas. Bueno, primero agradecer al colectivo por la invitación. Además me parece que este tema es
es de suma importancia para el país hoy, sobre todo como se está generando, pero eso lo voy a volver a... dos precisiones: primero, no tengo todavía mi doctorado, solo para indicaciones, y segundo, no soy especialista de minería, sino me agarré más bien del subtítulo del COJIN, que es Estado, Extractivismo y Alternativas, ¿no? Y voy a hablar de manera un poquito más general de la región América Latina, ¿no? A veces me voy a concentrar en Ecuador, pero muy poco, quizás en el debate un poquito más. Bueno, primero, una definición rápida de extractivismo, ¿no? Porque utilizamos esta palabra, ya empieza a ser una palabra bastante común, pero finalmente no la definimos, ¿no? Bueno, la definición que utilizo en mis trabajos es que el extractivismo es un modelo de desarrollo, ¿no? Un modelo de desarrollo basado en la explotación y en la exportación de los recursos de materias primas, que sean en los sectores tradicionales como minería, combustibles fósiles, o también los productos agrícolas, ¿no? Y forestales. Productos agrícolas y forestales cultivados en monocultivos, ¿no? Eso es importante: palma africana, soya, caña de azúcar, etc. Entonces son actividades que pertenecen al sector primario de la economía y además son actividades que no crean valor añadido, ¿no? Entonces vendemos más o menos la materia prima sin transformar. En mi intervención, como solo tengo 15 minutos, y además menos ahorita, me voy a concentrar en 3 ideas que no voy a desarrollar mucho, pero es para lanzar ideas para el debate. La primera idea es que el extractivismo es la base del capitalismo termoindustrial, ¿no? Que se ha desarrollado desde el siglo XVIII y que se basa en la explotación de recursos naturales no renovables y fósiles. La segunda idea es que este extractivismo se basa en reglas internacionales y en una geopolítica que condiciona la inserción de los estados latinoamericanos en la División Internacional del Trabajo. Y la tercera idea es que a nivel nacional y local, pero no me voy a extender en eso porque creo que Melissa va a hablar más de esto, este extractivismo genera conflictos socioambientales y en estos conflictos hay más o menos 3 principales actores, que son el Estado, las firmas transnacionales y las poblaciones locales. Bueno, antes de empezar con estas 3 ideas, rápidamente, porque me parece importante volver rápidamente sobre la historia del extractivismo en América Latina, ¿no? No es algo nuevo. El extractivismo la historia del extractivismo está fuertemente vinculada con la formación y la configuración del capitalismo mundial y puede ser más o menos dividido en 3 periodos. El primer periodo va a ser el periodo colonial, ¿no? Primero, del siglo XVI al siglo XIX, bueno, consistió más o menos en la explotación de minerales, oro, plata, cobre, que necesitaban los países europeos colonizadores, ¿no? Esta explotación primero se aprovechó de una mano de obra barata, una mano de obra gratis y numerosa. Primero los indígenas y después, cuando hubo una muerte bastante masificada de indígenas, después vinieron a fortalecer o a completar o a reemplazar los esclavos de África. Entonces este extractivismo hacía parte de una geopolítica un poco particular que se llamaba el mercado triangular, ¿no? Dentro del cual se importaba de África la mano de obra para explotar en los países latinoamericanos los recursos naturales que después estaban exportados en Europa, ¿no? Es lo que más o menos Marx califica la acumulación originaria o primitiva en los inicios del capitalismo. El segundo periodo empieza con las independencias a lo largo del siglo XIX, con las cuales las nuevas
repúblicas van a consolidar un modelo primario exportador, ¿no? En el cual van a emerger más o menos dos actores importantes: las oligarquías nacionales, las élites nacionales, las burguesías nacionales y el nuevo imperialismo de Estados Unidos, ¿no? Entonces es, por una parte, lo que se llama las repúblicas bananeras de América Central, que exportaban productos agrícolas, sobre todo bajo el control de las empresas estadounidenses, y por otro lado los países de América del Sur, ¿no? Que seguían exportando sus recursos mineros. Con la crisis de los años 30 y sobre todo con la configuración de procesos de industrialización heterogéneos según los países, sobre todo en los 50, 60, bajo las directrices de la CEPAL, se abrió un paréntesis en el extractivismo latinoamericano. Pero este va a volver al final de los 70 con la apertura de lo que se llama el periodo neoliberal, que marca el final de la estrategia de sustitución de importaciones y el inicio de una reprimarización de las economías latinoamericanas. Entonces, más o menos, no hay nada nuevo, eso data del final de los 70 y no hay nada nuevo como algunos proclaman en sus trabajos. Y se trata más o menos del modelo que vamos a hablar ahorita. Entonces, a partir de ahí, estas tres ideas que les decía. La primera es el extractivismo como base de la sociedad capitalista. Ahí existe una crisis de valores en el capitalismo, y sobre todo en el hecho de insistir en la obligación del crecimiento, primero, la sed de acumular cada vez más, la generación de necesidades ilusorias, ¿no? El capitalismo vive de eso, para maximizar sus ganancias. En resumen, la primacia del valor, la primacia del capital y de su multiplicación por sobre, digamos, cualquier tipo de valor, ¿no? Y estos valores, digamos, se confrontan al hecho de que estamos viviendo en un mundo finito, ¿no? El planeta tiene límites físicos, por eso hablamos de recursos no renovables. De hecho, hasta ciertos recursos que normalmente son renovables, son infinitos, como el agua, se está convirtiendo en recursos no renovables. Eso es un problema fuerte. Eso viene que la producción de objetos y de materiales necesita la utilización de materias primas, de minerales, de agua, etcétera, ¿no? Y para esto América Latina es la zona fundamental para este modelo, porque más de la mitad del valor de la producción mundial de minerales metálicos viene de América Latina, ¿no? Entonces, las condiciones de existencia del productivismo y de la sociedad de consumo, principalmente en los países del norte, pero también, por eso lo hablo aquí, en las clases medias y altas de los países del sur, descansa sobre el sistema extractivista. Este modelo, basado en el crecimiento, acumulación infinita de capital, solo es posible con grandes cantidades de recursos naturales, renovables o no, ¿no? Y entonces, esta intensificación de la extracción de materias primas entra en conflicto con los límites físicos del planeta. Pero lo que me interesa aquí también es que además de estos límites físicos del planeta, que es algo fundamental, a menos que vayamos a la Luna o en Marte, perdón. Hay que concentrar la crítica al productivismo y al consumismo en el momento de la realización del valor, es decir, la crítica de las necesidades. El capitalismo es muy bueno para crear necesidades, entonces, pero la pregunta fundamental aquí es, en las sociedades humanas y además intentando vivir en armonía con la naturaleza, ¿de qué necesidades necesitamos para valer la redundancia? La sociedad capitalista moderna puede caracterizarse como una sociedad de abundancia relativa, ¿no? En la cual la sumisión del valor de uso al valor de cambio lleva a reproducir artificialmente la rareza. Es decir, finalmente, para ir rápido,
los precios hacen que algo es raro o no. Bueno, entonces desarrollaré dos ideas en vez de tres. Porque me parece que esto es fundamental. Esta contradicción viene de la carrera hacia el consumo y desemboca en un proceso de alienación de los individuos y también desemboca en desarrollar libertades negativas, es decir, esta libertad que se nos repite cada día en los medios de comunicación, en la tele y en cualquier lugar donde estamos, que es poder consumir lo que queremos, ¿no? Y eso genera finalmente una sociedad de frustración, ¿no? Si no tienen el último modelo de celular, están frustrados. ¿De dónde viene eso? Es una necesidad de diferencia. Cada individuo tiene una necesidad de diferenciarse, es decir, una necesidad social indefinida que se expresa en la comparación con el otro, ¿no? Eso es fundamental. Pero aquí llegamos a un gran debate que es el de las necesidades. ¿Qué tipos de necesidades? Porque en el subtítulo hay algo que se llama alternativas. ¿Qué tipo de necesidades son esenciales para la emancipación de los individuos y de la sociedad? ¿Qué necesidades debemos seguir satisfaciendo y cuáles deberíamos dejar de satisfacer? Por otra parte, ¿quién decide? El Estado, los ciudadanos, las ciudades, las organizaciones internacionales, etcétera, etcétera. Eso es fundamental, sobre todo si pensamos en una transición hacia un post-extractivismo y otro tipo de sociedad, como diría la Constitución, en una sociedad del buen vivir. Pero más allá de este aspecto democrático, aquí tocamos justamente las características de la sociedad de consumo, ¿no? Y dentro de la sociedad de consumo, estas necesidades se sacian a través del consumo de objetos y de materiales puestos a disposición por el mercado. Al contrario, el objetivo de una transición ecológica debería concentrarse en otros tipos de necesidades, que podemos llamar necesidades cualitativas o radicales, ¿no? Es decir, las necesidades humanas van más allá de las necesidades vitales, que es la alimentación, el agua, la salud, etc. Se expresan también en las relaciones sociales, la sociabilidad con los otros seres humanos, la participación política, la contemplación en los ocios, etcétera, etcétera. Bueno, eso era una primera idea, ¿no? La ruptura con el consumismo y el productivismo necesariamente implica una ruptura con el extractivismo, que es su base. La segunda idea rápida es que este extractivismo se basa en un tipo de geopolítica y un orden internacional neoliberal, ¿no? Y entonces estamos en una división internacional del trabajo en la cual las economías latinoamericanas no salen de su rol clásico de proveedoras de materias primas y en los últimos años además principalmente a China. Gracias. Eso es lo que David Harvey llama el nuevo imperialismo, es decir, bueno, primero lo principal son los mercados financieros a través de la deuda, pero también la ocupación de nuevos territorios por parte del capitalismo, ¿no? Con el apoyo del Estado y de los estados y de las élites nacionales del sur, las firmas transnacionales se acaparan de concesiones territoriales en zonas en las cuales el capitalismo no se ha desarrollado tanto. Y entonces en América Latina esto se ha traducido con el avance de la frontera extractiva en la Amazonía y en territorios indígenas, lo que está generando resistencias, ¿no? Y esta posición periférica de los países del sur constituye un obstáculo importante al momento de emprender una transición. No se puede decir, yo voy a emprender mi transición y facilito, ¿no? Cierro la llave y ya está. No, eso ya pasamos, ¿no? Espero que el debate no va a ser más allá de eso. Dependencia a los mercados centrales, dependencia a la fluctuación de los precios de commodities, que finalmente dependen también de la demanda internacional, pero también de las fluctuaciones y de las especulaciones financieras. Bueno, esta geopolítica, lanzo ideas ahorita.
Se apoya también en reglas neoliberales que benefician sobre todo a las firmas transnacionales, ¿no? Sobre todo si estas entran en conflicto con los estados. Si quieren, debatiremos en el debate, podemos hablar de los tratados bilaterales de inversión, que son fundamentales para... Es una herramienta bien interesante. Y lo último, 30 segundos, quería hablar, lanzo las ideas, el concepto de acumulación por desposesión, que se caracteriza como acaparamiento de tierras en los países por parte de los estados y de las firmas transnacionales. Los estados más o menos, bueno, para mí un estado es un objeto en disputa, ¿no? Pero justamente el estado, la alianza entre capital privado y estado es fundamental para facilitar la expropiación. Y el estado para eso dispone de diferentes instrumentos para facilitar las inversiones privadas, que es la priorización de las políticas públicas, el derecho constitucional, las reformas legislativas, los incentivos tributarios, etcétera, etcétera. También dispone del monopolio de la violencia legítima, para retomar a Weber. Y esta alianza contradictoria entre capital privado e instituciones públicas, que normalmente deberían cuidar el interés general de su población, se basa en redes complejas entre Estado central, empresas transnacionales, élites políticas locales, sin las cuales la penetración finalmente de las empresas extractivistas en ciertos territorios sería más difícil, ¿no? Bueno, y en el debate hablaremos también, si quieren, de los diferentes tipos de actores, sobre todo a nivel de población local. No todo es blanco y negro, hay diferentes intereses, diferentes reivindicaciones, lo que hace que finalmente puede ser más o menos difícil para el Estado y las empresas negociar con estas poblaciones. Gracias. Y perdón. Bueno, buenas noches ya, con todas y con todos. También muchas gracias al colectivo por generar este espacio y por invitarme. Yo también hago la aclaración de que no soy experta en minería. Yo he trabajado muchos años, sobre todo comprendiendo la extracción petrolera y los impactos de la industria petrolera, y desde hace un año más o menos, dado el boom de la megaminería, estoy aproximándome al tema minero, fundamentalmente también por el trabajo que hacemos con el colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, acompañando a comunidades. Entonces, estas son algunas de las ideas que hemos construido también colectivamente, y ahí voy a ir dando los créditos. Pero sí, y además quería plantearles que yo voy a hablar mucho desde la experiencia de trabajo que he tenido con comunidades afectadas por petróleo primero y luego por minería ahora. Entonces va a ser una puesta de ideas muy desde ahí, desde la experiencia de ese acompañamiento a comunidades. Y creo que se complementa bastante bien, me parece chévere con lo que Matthew planteó, porque va un poco ejemplificando lo que él ha planteado, ¿no? Esta posición de subordinación del Ecuador en la economía global, que ha hecho que ahora pasemos de la era petrolera a la era minera. Y ya. Entonces, bueno, sí, en armonía con lo que Matthew planteó, sí, voy a saltar lo que ella dijo, está mucho... yo lo que quiero plantear es una especie de continuidad, de pensarnos si es que hay una continuidad entre extractivismo petrolero y minero, tanto en las estrategias de esta alianza capital-estado, como en las respuestas que han dado, o los impactos que han recibido las comunidades, ¿no? Mi planteamiento en general es que la política extractiva del Estado ecuatoriano yo ya aterrizo al Ecuador, es una política racista y violenta, y eso es lo que genera el extractivismo por su tipo por la industria en sí, ¿no? Y sobre todo porque el extractivismo necesita hacerse del territorio, hacerse de la tierra, ¿no? Controlar, las empresas necesitan controlar el espacio totalmente, que no podría no pasar, por ejemplo, en la agroindustria, ¿no? Donde puede haber una especie de encadenamiento productivo.
en el tema de la gran minería y del petróleo sí se necesita un control total del territorio en manos de empresas, sean estatales o sean privadas. Yo lo que planteo es que los 50 años de explotación petrolera mantuvieron o crearon unas dinámicas en la Amazonía Norte que bien pueden estarse replicando de algún modo con sus diferencias en la Amazonía Sur y Centro, donde está empezando la megaminería. Por ejemplo, ¿no? Y aquí es también difícil porque vamos a tener que topar los 10 años y ir marcando las diferencias también, ¿no? En la era, digamos, neoliberal, antes de la Revolución Ciudadana, había una relación entre comunidades, Estado y capital extractivo que yo califico como patológica, ¿no? Un Estado supuestamente ausente estratégicamente, que dejaba que las empresas controlen el territorio a su antojo, pero presente en el sentido de que era capaz de prestar las fuerzas represivas para controlar a la población, ¿no? Y unas comunidades que tenían que enfrentarse a las empresas directamente y negociar dádivas, negociar compensaciones, negociar la vida. Los niveles de contaminación, de enfermedad, de muerte en la Amazonía Norte son impresionantes y yo pienso que sigue igual, ¿no? Cuando estuve viviendo, en el 2005 viví en el Coca y participé en el paro biprovincial, era un paro de las provincias de Sucumbíos y Orellana, que juntas se unieron para ir parando la explotación petrolera, lograron detener la extracción de petróleo durante 2 semanas, y algunas de las cosas que ellos pedían era que la Oxy se vaya, que se asfalte la vía Lauca, que es la vía que abrió la Texaco, que se construya un hospital de Solca para atender los casos de cáncer que son miles en la zona, que se distribuyan mejor las regalías petroleras, que se dé un mayor porcentaje de las regalías petroleras a los GATS de la Amazonía, y que además se contrate mano de obra local, sobre todo transporte y servicios de alimentación. Y ahí también quiero hacer una conexión con lo último que dijo Matthew, que obviamente en las zonas extractivas no es todo blanco y negro, no es que hay enfrentamiento de población ecologista contra la industria extractiva por unos valores de conservar la naturaleza, etcétera. Lo hay, pero también hay mucho reclamo por el despojo de las tierras y por el acceso al trabajo, ¿no? Un trabajo digno. Ustedes saben que el principal discurso que las empresas manejan cuando llegan es que esto va a generar empleo local. El año pasado yo volví al Sacha y al Coca, y sí, la Oxy se había ido, se había asfaltado la vía Lauca, se había aumentado el porcentaje de regalías petroleras a los GATS, pero no se había construido un hospital de Solca. La gente tenía que seguir yendo a los centros de salud que no tienen capacidad de diagnóstico de cáncer, peor aún de tratarlo. En la Amazonía, en los cantones, sobre todo en el Sacha, hay una altísima incidencia de cáncer y la mayoría de gente muere sin diagnóstico. Entonces te dicen, no sé, se murió. Los contratos locales de servicios de transporte y alimentación habían caído por la crisis del precio del petróleo, revelando esta dependencia crónica que tenemos de la extracción de materias primas, aun cuando se habían abierto muchos más campos en la zona, ¿no? Se habían recuperado muchos campos que estaban ya en desuso, y en realidad el Coca era una ciudad fantasma absolutamente dependiente de la actividad petrolera. Y los mecheros que queman gas y enferman a la población seguían ahí. Entonces, de nuevo, plantear esta paradoja, ¿no? De la necesidad de dinero para el Estado, el pensamiento de que este dinero tiene que venir de la explotación de esas materias primas, y la paradoja de que esto genera un modelo sumamente violento contra la población local. Yo pienso que esa es la herencia que recoge hoy la megaminería, ¿no? Pensemos que hoy cumple un año, digamos, una semana, digamos, el inicio oficial de la extracción de minería a gran escala en el Ecuador, porque se inauguró la semana pasada el proyecto Mirador en Zamora Chinchipe, el primero a gran escala del país, y que ya generó graves impactos sociales y ambientales. Y eso es lo que les quería mostrar.
Bueno, ahí está el Estado poniendo a servicio. Este es un campo petrolero de la empresa Encana en el año 2005 y tienen ahí, los militares están resguardando el campo de la población local que está afuera, intentando cerrar. Ay, se me va a comer el tiempo. Por eso no hay que zapar. Sí, bueno, rápido, ahí está, fuera Oxy. Mecheros. Este es un trabajo realizado por algunos investigadores. Aquí está la cita, solo les quiero ir mostrando brevemente. Este es del proyecto Mirador. Y ahí está, es un análisis histórico espacial de la deforestación. Esa es la zona donde ahora está implantado el mirador. Este es en el 2010, en el 2015, en el 2017. Esa es la deforestación estimada en ese periodo de años, del 2009 al 2017. Y este es un zoom a la población, al barrio San Marcos de la población de Tundaime, que fue desplazado para colocar infraestructura minera. Ahí está señalado el barrio, la población, en el 2010 y ahora en el 2015, que ya no existe, está vacío eso. Además de eso, se ha expandido la prostitución, la violencia de género y probablemente la trata de personas, que son herencias de la extracción petrolera, ¿no? En Xuxufindi, en Sacha, en Aguagrio, tiene una gran cantidad de prostíbulos y de violencia contra las mujeres. A eso se suma, además, en este caso, las incipientes denuncias por maltrato laboral por parte del personal de la empresa a sus trabajadores de origen chino, las estrategias de las empresas mineras para territorializar su actividad en asocio con el Estado, siguen peligrosamente el patrón de las petroleras, ¿no? Las estrategias son, entre otras, la cooptación de líderes, la división de las comunidades, la creación de organizaciones paralelas, la negociación de dádivas, la construcción de un otro criminal para justificar las violencias, como pasó con la población de Dayuma al inicio del gobierno de la Revolución Ciudadana, y volvemos a ver en el caso de Namkins y Sun Swin, al cual me voy a referir súper rápido al final. Hay juicios contra líderes que se niegan a aceptar la explotación, asesinatos y militarización. Ahora, a diferencia del petróleo, la escala a la que opera la megaminería es algo que nunca hemos visto en el país. La cantidad de infraestructura que se construye y la dimensión de la explotación sí es nueva. Y aquí voy a citar un libro editado por mi colega del colectivo, Caroline Van Teichlingen, por Sven Leifsen y Consuelo Fernández Salvador. Les quiero leer esto porque no sé si todos están familiarizados con las cifras, pero yo creo que esto es lo que caracteriza mucho a la extracción minera a cielo abierto, ¿no? Nos dicen ellos, el tajo a cielo abierto se ubicará en una montaña, ¿no? Ahí podemos ver una parte de la infraestructura. Y medirá casi 2 kilómetros de ancho y entre medio kilómetro y 1 kilómetro de profundidad. La mina utilizará 166.540 metros cúbicos de agua diariamente para procesar las 60.000 toneladas de roca diarias, con un horario de trabajo de 24 horas al día durante 330 días al año. Según el libro de Ofensiva Megaminera China en los Andes de William Sacher, de esas 60.000 toneladas, el 2%, menos de 1.000 toneladas, resultarán en concentrado de cobre para exportar y el resto será basura, que probablemente generará mucha contaminación. Bueno, una comparación nada más. El total de desechos sólidos producidos cada día será de aproximadamente 107.000 toneladas, el equivalente a 2 meses de desechos domésticos de la ciudad de Quito. Las dimensiones son abrumadoras. Otro de los proyectos estratégicos es el Pananza San Carlos en Morón de Santiago, que prevé la extracción de 90.000 toneladas, es decir, 1,5 veces más que Mirador. Sí, aquí tengo. Y ahorita se encuentran en fase de exploración avanzada, y ahí en esta fase ya ha generado, yo creo que la mayor violación de derechos a la población shuar de manera colectiva. Es una forma muy particular de haber generado violencia. No me voy a referir por el tiempo a todos los sucesos, pero con decirles que hay varias comunidades shuar desplazadas por este proyecto que aún no inicia, que está en exploración avanzada. Y la estrategia del Estado ahí ha sido judicializar.
fomentar la denuncia de al menos 30 personas, hombres, de la comunidad de Sunsuim. Aquí yo me refiero a que es una política racista y violenta porque el Estado ha construido una figura de la población shuar que se opone a la minería como una población violenta, potencialmente peligrosa, apelando además al imaginario del shuar como guerrero, ¿no? Entonces una persona que no, es un grupo que no tiene miedo a la violencia, a ejercer la violencia, por un lado. Por otro lado, ha ejercido una violencia bastante particularizada de acuerdo al género, ¿no? Como les contaba, los denunciados son hombres, mientras las mujeres han recibido otro tipo de violencia. Como los hombres de la comunidad de Sunsuim, en este caso, están con denuncias, las mujeres son las que tienen que hacer, ellos no pueden salir de la comunidad, y entonces las mujeres tienen que ir a las ciudades cercanas a hacer todos los trámites. Se han hecho cargo de toda la vida pública fuera de la comunidad, ¿no? Esta población fue desplazada en el año 2016. Ahí podemos ver en el mapa, este es el emplazamiento lo proyectado del proyecto minero Pananza San Carlos. Aquí tenemos la comunidad de Sunsuim y acá tenemos, allá donde dice Campamento La Esperanza, era la comunidad de Nankins, ¿no? Fueron desplazados de Nankins para instalar el campamento La Esperanza, y luego hubo enfrentamientos. Resultado de esos enfrentamientos murió un policía. No se sabe cuántos heridos había de población shuar porque eso no le importa al Estado con políticas racistas. Y luego el Estado asumió que los culpables de la muerte del policía estaban refugiados en otras comunidades shuar y las invadió, las desalojó con mucha violencia. La gente salió, se refugió. Esta violencia se ejerció además, como les decía, de manera particularizada contra las mujeres, porque siempre hay la amenaza además de la violencia sexual contra ellas, ¿no? Además de esta estrategia que les contaba de enjuiciar o fomentar las denuncias a hombres, ¿no? Con este imaginario del shuar violento. Ahí hay algunos de los testimonios de la población que volvió, que tiene un trauma y que no ha sido reparada integralmente, ¿no? Entonces, eso, solamente para terminar, plantear la pregunta de cómo actuamos frente a este Estado, ¿no?, racista, que es incapaz de pensar políticas para el bien común, digamos, de manera escalar, ¿no?, que no tengan que generar el sacrificio de una población racializada, marginalizada, por un supuesto desarrollo nacional que es el discurso que se maneja siempre, ¿no? Nosotros manejamos la idea del territorio de sacrificio, de las poblaciones de sacrificio, que son las que tienen que ser desechadas en pos del bien nacional. Entonces, la pregunta es esa: ¿qué hacemos con ese Estado? Muy bien. Matthew nos hizo una referencia histórica y también conceptual con respecto al extractivismo y los principales conflictos que suceden a partir del extractivismo, que tiene un enfoque, nos había dicho 3 puntos, en una geopolítica, en conflictos socioambientales y en la extracción de los recursos en manera de commodities, siendo que no son procesados. Nos habló sobre 3 periodos de tiempo en donde hemos visto que en todos ha habido abuso de poder y un interés con respecto a los recursos, sobre todo de América Latina, para beneficio de países que han estado siendo parte del imperio o han sido imperialistas. Y finalmente decir que cómo se puede tener una ruptura con el extractivismo sin romper con esta idea de la sociedad consumista que se ha generado a partir del capitalismo. Por otra parte, Melissa Moreano nos partió de la idea de que
el Ecuador maneja una política de sumisión frente al extractivismo y aparte una visión racista y violenta con respecto a las poblaciones y una necesidad de controlar el espacio del espacio de las comunidades por parte de las empresas público-privadas. En una conclusión general se puede decir que tanto el petróleo como la minería no han tenido los resultados que han ofrecido en cuanto a que se mejoren las condiciones de vida, de salud de las poblaciones, sino que han utilizado sus territorios, han abusado de los derechos humanos de estas poblaciones y incluso han perjudicado sus condiciones tanto de vida, de salud, y se han ido en contra de sus derechos humanos en general. Entonces se plantea la pregunta de cómo actuamos frente a este Estado racista. De ahí vamos a dar paso a una parte de preguntas por parte del público. Como les dijo Joa, pueden pasar a sentarse en cualquiera de las dos bancas, formular preguntas o una discusión al respecto de lo mencionado, y los panelistas después de las preguntas podrán responder dentro de 8 minutos, me parece, cualquier inquietud. Buenas noches. En primer lugar, perdón por mi español pésimo. Yo soy brasileño. En primer lugar, hablar un poco sobre lo que ocurre en Brasil hoy. Tuvimos 2 recientes accidentes en Mariana, de la empresa Samarco, y su hermana Vale del Río Doce en Brumadinho este año, en que se rompió una presa, inundó 2 ciudades, centenas de personas muertas, un gran río muy lindo, muerto también, el Río Doce. Y más reciente hubo un conflicto en Brasil llamamos de garimperos, son mineradores artesanales, personas que van por su propia iniciativa a minerar. Hubo un conflicto con los indígenas de una tierra en Amazonia, en que 2 líderes indígenas fueron asesinados por esas personas que no están solas, están indo en su retaguarda, están las empresas y el gobierno hoy, que dijo que va a autorizar la explotación de minería en las tierras indígenas, aunque en Brasil estas tierras son de uso exclusivo de los indígenas, pero el gobierno quiere cambiar la legislación para permitir que las empresas exploten la mineración en las tierras indígenas. Bien, 2 preguntas que yo hago, que estaba refletiendo sobre lo que estamos hablando aquí. Primero, cuando se habla en desarrollo, los límites de se pensar en un desarrollo en el modelo de capital. Hay algunas personas que defienden junto al Estado, la disputa del Estado, de que se deba hacer un desarrollo sustentable, y que se deba respetar los derechos de los pueblos indígenas, algunos parámetros de conservación de los ríos y tal, y que así sí se autorice las empresas, el capital verde, ¿sí? Entonces, ¿es posible eso? Cuando vemos nuestra historia, la explotación, el despojo, es posible un capital verde, es posible una unión entre el Estado y el capital para generar empleo, generar riqueza. La distribución de la riqueza y la construcción de hospitales son suficientes para que dejemos con que eso ocurra. Segunda pregunta para cerrar, es que los estados llamados de progresistas, la izquierda, Lula, Dilma, Morales, todos los otros hicieron una unidad llamada UNASUR, Mercosur,
uniones unión de las izquierdas en Latinoamérica sob la tutela de los estados. Y aunque tuvieron políticas progresistas para bien de la población, no continuaron dejando con que hubiese la explotación. Entonces, hoy la derecha está persiguiendo con las mismas estrategias. Lo que derrubó Dilma en Brasil es lo mismo que están haciendo en todos. La estrategia es la misma, un discurso ideológico contra los pensamientos de la izquierda y al mismo tiempo fortalecimiento ideológico de la lógica del neoliberalismo entre las personas. Por ejemplo, hoy las personas en Mariana, San Marcos, están pidiendo que San Marcos permanezca para generar empleos, los límites de eso. Entonces, la izquierda debe unirse como en la disputa de esos modelos que tuvimos, de esos gobiernos progresistas, cómo podemos generar formas de relación entre los luchadores de Ecuador, de Bolivia, de Perú y de Brasil, que no estemos aislados, pero es una lucha internacional, pues el ataque es internacional. ¿Cómo podemos juntarnos en la lema de Marx, trabajadores del mundo unidos? Gracias. Esto va para Melissa. No se tocó el tema de cómo impacta la mega minería el cambio climático. Me parece que sería algo interesante. Y también quisiera retomar dos puntos. En primer lugar, el tema del consumismo, que es una visión impuesta, es una visión imperialista, no hegemónica. Y por otro lado, también el imperativo de desarrollo. Porque la realidad no es que vivimos en un mundo de recursos limitados. ¿Hasta qué punto es realista este discurso de las ONG, de la Organización de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible? ¿Hasta qué punto es realista este discurso? ¿Y cuáles son las alternativas, ¿no? Y también, desde el punto de vista de las alternativas, ¿cuál es el rol, la posición de América Latina en todo esto? Porque, por ejemplo, en Ecuador tenemos esta cosmovisión del buen vivir en nuestra Constitución. ¿Cómo se podría esto llevar a la práctica, digamos? Eso. Yo quería, agradecer igual como estos espacios, me parecen súper valiosos, y más que preguntas es como igual dar algunas líneas para el debate. Yo empecé como a estudiar ingeniería no tengo muchos años, pero así como me traumé un montón, entonces le metí todo mi tiempo a eso y me pareció, mientras iba aprendiendo, porque claro, es un tema infinito y de nunca acabar, que era súper importante poner caras a las cosas, porque siempre me pareció poco realista creer en esta mano invisible que está malvada, que está controlando todas las cosas y haciendo que todo funcione mal como está funcionando, y también como hacer contextualizar cada una de las cosas que están pasando, porque claro, si nosotros nos ponemos a pensar desde cuándo surge toda la historia minera en el país, tal vez se nos viene la idea Correa, pero no es así. Y entonces, claro, tenemos a Rodrigo Borja en 1990 pidiéndole al Banco Mundial de Asistencia para formar todo el aparataje jurídico para dar paso a las transnacionales, por ejemplo. Pero claro, o sea, y me refiero a contextualizar por el hecho de que ahora es Mirador, 400 toneladas diarias de prueba, pero igual ya está Fruta del Norte, en la misma provincia, que ya empieza en 2020. Está San Carlos Pananza, y está Yurimagua, y está Río Blanco en Azuay. O sea, es una cosa súper grande y claro, me parece súper importante siempre tener todo este marco de qué es la megaminería a nivel latinoamericano y luego qué es la megaminería en el Ecuador, pero también los diferentes casos de megaminería que estamos teniendo en el país, porque, o sea, cada uno de estos cada uno de estos proyectos que están mostrados como la cara de los proyectos estratégicos, porque claro, o sea, cuando hablaban del buen vivir, yo me acuerdo que en ese plan dicen que la megaminería no va a repetir los errores históricos del petróleo y que esa es la clave para lograr los objetivos del buen vivir.
Y entonces yo digo, wow, o sea, no entendimos nada, ¿sí? Porque por eso votamos. O sea, en eso vivimos como después de Correa y ahora con este nuevo gobierno que no sé, es de todos menos de Lenin. Pero claro, entonces a lo que yo me voy es que es súper importante hacer este ejercicio de reflexión y ver con qué argumentos disputamos la cuestión oficial. Porque sin esto, o sea, yo conocí a los proyectos estos que les digo así afortunadamente allí en el territorio y me parece súper importante la visión de Melissa porque a mí me ayudó un montón eso y eso, o sea, darnos el tiempo de contextualizar, de ir a cada espacio y desde ahí preguntarnos, porque la gente que está allá no tiene el privilegio de nosotros de estar hablando de aquí, de todo esto. E ir a escucharles allá. Yo viví 10 meses en Los Encuentros, que es la zona de influencia directa del proyecto Fruta del Norte, y claro, yo venía de hacer mi tesis de Mirador, entonces estaba aquí en minería, odio, muerte, y entonces yo les decía a los señores, ¿y usted así como que qué piensa? Así los señores, señorita, es que usted no sabe, aquí no es como con los chinos, así. Aquí sí, se preocupan por nosotros, nos dan el casco, no nos pagan tanto, pero al menos les importan nuestras vidas. Y claro, yo, clase media, quiteña, súper ignorante, yo como, wow, estas personas, no. Pero claro, esa es la gente, entonces esto me parece súper importante, este tipo de espacios, y estoy muy agradecida y nada, como que seguir hablando de esto porque es importante. Sí. Haber podido llegar para escucharos la charla. Una cosa que me preocupa bastante es no solo que la minería va porque va, que ya con esa sentencia es bastante complicado hacerle frente, sino que además con este tratado con el Fondo Monetario Internacional me parece que se está generando una deuda que va a ser enorme, que quizás no está justificada, que se están inventando la necesidad de pedirla, y que creo que va a ser una herramienta no solo política sino económica bien jodida para tener al Ecuador atado a la minería. Entonces, no sé qué opináis vosotros al respecto, si esto puede ser cierto o no, y cómo confrontar, no solo a un ministro que dice que la minería va porque va, sino a un organismo internacional que ya nos va a tener esclavos para rato. Problematizo más cosas, entonces como... Pero bueno, me parece como que súper importante mencionar como la relación que existe entre el extractivismo del capitalismo y el extractivismo y el patriarcado. O sea, me parece muy importante como por ejemplo mirar esta visión de por ejemplo la penetración que existe dentro de un territorio y cómo por ejemplo es dentro de estos territorios en donde el capital no ha calado como ha calado en otros lugares. Entonces también me parece muy importante, digamos, como destacar y señalar que sí existen, o sea, como que hay una relación directa entre las manifestaciones feministas actuales con, digamos, la disputa de la vida. O sea, porque lo que está disputándose el feminismo es la disputa de que sí podemos vivir. Entonces me parece súper importante hacer esa mención y que actualmente las personas que se están manifestando por la vida somos las mujeres y que hay que hacer una relación directa y un por qué también somos las mujeres y por qué la tierra es igual de violentada que nosotras las mujeres. O sea, me parece muy importante problematizarlo desde ahí porque además en nuestras propias vivencias, en nuestra cotidianidad, nosotros reproducimos estas lógicas consumistas de cuerpos, estas lógicas extractivistas, estas lógicas las reproducimos en nuestras relaciones personales. Entonces, si es que nosotras y nosotros nos empezamos a cuestionar qué hacer, o sea, porque sabemos que esto no se va a caer con acciones individuales, pero es que empieza desde ahí, desde nosotros, desde adentro y luego desde la organización colectiva. Y a mí ahora me nace como una pregunta súper grande y que creo que es una pregunta que he tenido desde hace mucho tiempo, desde que tuvimos un encuentro con una compañera kurda, que allá se están desmontando en serio el patriarcado, pero es como, ¿qué relación, o sea, cómo, por ejemplo, podría seguir funcionando la tecnología? O sea, yo sé que es súper descontextualizado lo que dijo el vicepresidente acerca de si es que no quieren minería, no usen teléfonos, pero yo sí pienso, por ejemplo, muchos de nuestros aparatos electrónicos son construidos con materiales del extractivismo, o sea, entonces,
¿cuál sería una alternativa? O sea, yo también ahí me pongo a pensar en lo que dijo el Matthew, y es como ver las cosas que realmente necesitamos, y digamos, en las necesidades tecnológicas entrarían muchas cosas, pero ¿cómo las vamos a producir? ¿Cuál sería una alternativa? Seguramente hay, y seguramente el capital es lo que nos dice que no hay otra manera, porque eso nos vive diciendo desde que existe, pero ¿cuál sería realmente palpable? Porque yo he tenido muchas discusiones con muchas personas, pero para mí, por ejemplo, no existe una minería que sea responsable. O sea, minería responsable, cuento miserable. Para mí, por ejemplo, es como esto, pero también existe esta relación que no se sabe si es que, digamos, podemos dialogar con esta minería, pero tampoco podemos simplemente no dialogar. Entonces, dejo eso sobre la mesa. A las respuestas, tal vez no sé si tienen alguna duda en las preguntas, igual la anoté, o les doy una lectura igual. ¿No? Ya. Entonces pasamos a las respuestas. ¿Para empiezo? ¿Sí? Sí, dale. A ver. Una cosa que no alcancé a decir, que voy a decir ahora porque creo que va en sintonía con lo que se ha planteado. ¿Cuánto tiempo? Tienen 8 minutos. Es qué hacemos con este Estado racista, pero además en un contexto de retorno de la derecha, ¿no? De arremetida neoliberal, de, bueno, todo lo que ya todos sabemos. Entonces, sí es bastante preocupante, y ahí contarles que, por ejemplo, en Sun Swin sí hay una percepción de que con Lenín Moreno hay diálogo, y de que con Lenín Moreno ya no va a haber violencia. También hay una sensación de que, como se han ganado muchos gobiernos seccionales, como Pachacuti, como muchos gobiernos seccionales, eso es una suerte de protección para las comunidades, ¿no? Entonces, pensar también esa complejidad en la que nos... A mí me asusta mucho en este momento, en verdad, el retorno de las derechas y de las políticas neoliberales, de la cara más burda, digamos, del capitalismo, ¿no? Entonces también plantearles eso. Y lo peligroso de asociar el ejercicio de la violencia estatal únicamente con un gobierno, que el Estado puede ejercer eso en muchas otras ocasiones. Megaminería y cambio climático, sí, claro, hay relación directa. La relación más directa, digamos, sería la deforestación que produce, ¿no? Digamos, si nos ponemos en la lógica del cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero producidos por la deforestación, también por el transporte de materiales y etcétera. Sí, sin embargo, por ejemplo, yo creo que el petróleo genera muchísimo más, tiene muchísima más relación con el cambio climático, ¿no? Los límites del desarrollo sostenible, muchísimos, ¿no? El desarrollo sostenible ya se volvió una muletilla, yo creo, de pintar de verde el capitalismo, sí, y incluso ahora ya se empieza a hablar mucho más de capitalismo verde, la transición hacia energías alternativas, como la solución al capitalismo fósil, ¿no? Dejamos el petróleo atrás y la transición tiene que ser hacia energías, sobre todo energías limpias, que también tienen su impacto, ¿no? Entonces ahí podríamos también empezar a hablar de las escalas, ¿no? Yo había terminado un poco diciendo eso, cómo accionamos con un Estado que no piensa multiescalarmente, ¿no? Yo creo que también pensar, coincido con el tema de la ruptura con el consumismo y el productivismo en clave colectiva, no el individualismo que fomenta el ambientalismo hegemónico, o sea, no solitos nosotros, yo con mi botella de agua, sino una cosa colectiva, pero también cómo hacemos esta transición energética, ¿no? Muchas cosas. Lo de la multiescalaridad. Entonces, ¿cómo pensar también en una política multiescalar, ¿no? Yo les hablé como a la escala local, ¿no? Traté de hablar también de lo que hablamos desde las geografías feministas, de la escala de los cuerpos, cómo los cuerpos son afectados por la violencia, la contaminación, cómo la localidad, la comunidad es afectada, luego pensar en las otras escalas, Matthew se centró en la escala regional y global. Entonces hay que pensar siempre en esa clave.
mucha de la resistencia se centra mucho en lo local también y no mira el panorama global. Entonces creo que forzarle, digamos, al Estado a actuar de esa manera, ¿no? Multiescalarmente, no decidir desde la capital política del país cuáles son los territorios que pueden ser sacrificados en pos del bienestar de las poblaciones urbanas, sobre todo. Una cosa que en el tema de minería yo no sé cómo funcionaría, porque sí, coincido en que la minería a gran escala es imposible que sea sostenible por las características mismas de la operación, pero un tema que se hablaba en el tema petrolero es sí la necesidad de una moratoria y de una evaluación integral de qué es lo que nos ha traído el petróleo. Y sí necesitamos tiempo y espacio, sobre todo tiempo, para pensar esa transición, ¿no? Si estamos todo el tiempo respondiendo a las amenazas y a los problemas y a los conflictos, no tenemos tiempo de pensar, y en serio sí necesitamos ese tiempo. Lo otro que quería también dejar así como en el tapete es que para todo eso necesitamos construir organización. A mí me emocionan estos espacios porque pienso que son parte de eso. No solo en el tema minero, en el tema extractivo, en el tema laboral, en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, están pasando cosas espantosas, los tratados con el FMI, los tratados bilaterales, están pasando cosas espantosas y no está pasando nada en las calles. Entonces también plantearnos eso, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y no vamos a poder enfrentar nada de esas cosas si es que no hay organización social, si es que no nos organizamos entre nosotros. Y otra, las dudas que a mí me asaltan en el tema, también lo de la tecnología es un tema no resuelto. Hay estudios también que te dicen que los minerales que están fuera de la tierra ya, que tiene que ver con el modelo, con el consumismo, que ya hay suficientes minerales fuera de la tierra para satisfacer las necesidades tecnológicas, ¿no? Pero están en los basureros del mundo. Entonces también habría que echar ojo a ese tipo de investigaciones. Y ahí yo tengo una ruptura, digamos, también con el ecologismo en cuanto a mi apreciación de la minería artesanal, ¿no? El tema de Buenos Aires nos ha enfrentado de nuevo con ese dilema. Minería artesanal contaminante, no solo contaminante, sino en unas condiciones laborales espantosas. Y la alternativa de la minería a gran escala, eficiente, limpia, etcétera, etcétera, ¿no? La minería artesanal ha existido por mucho tiempo, hecha en variedad de condiciones, ¿no? Entonces también pensarse si sería esa una forma de trabajo digno, una minería a pequeñísima escala, organizada, cooperativa. Yo eso no lo tengo resuelto, ¿no? Hay las posturas que dicen ninguna minería. Yo todavía no resuelvo si es que la minería artesanal tiene que ser puesta en el mismo saco, obviamente hecha no en las condiciones en que está hecha en Buenos Aires, pero sí, es algo que también pongo en la mesa del debate. Gracias por los comentarios y también las preguntas. Evidentemente no voy a responder a todas. Como he tenido tiempo para organizar más o menos las ideas, creo que finalmente lo que más... Tres cosas voy a... Alternativas, yo no lo he dicho desde el inicio, pero hablo desde el ecosocialismo. Soy parte del movimiento ecosocialista que intenta justamente pensar juntos justicia social y justicia ecológica. Y desde esta perspectiva, evidentemente, el capitalismo es incompatible con la ecología, ¿no? Es incompatible. Entonces, todo el tema de capitalismo verde, desarrollo sostenible, economía verde, como es lo último en las negociaciones sobre cambio climático, es imposible y es, más allá de pintar de verde el capitalismo, es también una forma de reproducción del capital, ¿no? Es una reproducción del capital que hace que finalmente necesariamente produces hasta en lo que se llama estas economías, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, no importa.
necesariamente estás produciendo bienes y productos, objetos, necesariamente. Y entonces necesariamente estás utilizando recursos. Y ahí solo para añadir algo que dijo Melissa, sí, el reciclaje puede digamos, ayudar a nivel ambiental, pero el reciclaje no es infinito. Hay una, bueno, no voy a entrar en eso, no hay tiempo, pero hay una pérdida de calor, hay una pérdida de recursos cada vez que se hace reciclaje, que además el reciclaje utiliza agua, mucha agua, muchísima agua. Entonces tampoco es parte, pero no es la solución. No, digamos, es mejor reciclar, pero tampoco es la solución. Desde el ecosocialismo, una de las soluciones, creo que intente justamente decirlo sin decirlo, es el decrecimiento. Es acabar justamente, pero el decrecimiento no de todo. Es decir, hay que ver lo que hay que decrecer y hay que ver lo que hay que seguir consumiendo, entre comillas, ¿no? Y eso es importante, preguntarse de qué necesitamos, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son las necesidades, más allá de las necesidades vitales, necesitales de los seres humanos y de las sociedades, ¿no? Eso me parece fundamental. ¿Qué hace que lleguemos a un cierto tipo de felicidad, ¿no? ¿Tener 2 carros nos hace más felices? Una pregunta, bueno, no, pero una pregunta, etcétera, etcétera. Tener cada vez más objetos, productos, etcétera, nos hace más felices. Pregúntense qué me hace más feliz. Van a ver que la gran mayoría de la población va a responder mi familia, mi relación con mis amigos, etcétera. Y después puede venir el consumo de ciertos objetos. Hasta en nuestra sociedad neoliberal, ¿no? que nos obliga a consumir. Esta segunda alternativa que me parece interesante y va en la línea de, un poco me hizo pensar la intervención de la Micaela, es el ecofeminismo. A mí me parece fundamental, pero cuidado, hay varios ecofeminismos, hay unos que son realmente terribles, que son tan esencialistas que son terribles, bueno, son terribles. No, es espantoso. Es espantoso. Hay unos tipos, a mí me gustan, bueno, voy a citar 2 autoras, que son españolas, pero bueno, Yayo Herrero y Amaya Pérez Orozco, que realmente tienen un discurso que me parece que es un discurso, feminista, anticapitalista, ecologista, y que es un discurso tan transversal a partir justamente de algo que tú dijiste, que es la reproducción de la vida. La reproducción de la vida en tanto trabajo invisible los trabajos de cuidado, y también reproducción de la vida a nivel de medioambiental, ¿no? Entonces eso hay que trabajarlo, me parece súper importante, me parece fundamental. Y de hecho está bien porque es un aporte crítico al ecosocialismo. Lo segundo que quería, y lo voy a hacer rápido, es... Yo creo que más o menos estamos de acuerdo sobre la crítica a la sociedad capitalista, a la sociedad en la cual vivimos. Estamos más o menos de acuerdo a qué tipo de sociedad queremos llegar, pero el problema es la transición. Pensar la transición, yo intento dentro de mis trabajos pensar eso, pensar una transición, es decir, cómo llegas ahí en un país como el Ecuador, que es un país que tiene una base, que es primario exportadora. ¿Cómo pasas de una economía primario exportadora a una sociedad del buen vivir, como lo dice la Constitución? Que lastimosamente ya no se escucha desde unos 2 años, 3 años hablar de buen vivir en ninguna parte, y que eso es una pena porque eso es un concepto que de hecho entra en discusión y en diálogo con el ecosocialismo, que es fundamental. Pero bueno, se ha dejado de lado, hasta ciertas izquierdas que normalmente están al origen también han dejado de lado este concepto, y es bastante penoso.
¿Cómo pensamos esta transición? Es decir, ¿cómo logramos un desarrollo económico, la ampliación de los derechos sociales y el respeto a los derechos de la naturaleza, también en una sociedad plurinacional y multicultural? ¿No? Esa es la pregunta. La persona que me dice es sencillo, mierda. Pero esa me parece que es la pregunta que deberíamos hacer. Claro, no lo voy a responder ahorita porque es una charla entera, pero dentro de esta transición me parece fundamental disputar la hegemonía y el sentido común. Eso porque en una sociedad como el Ecuador, el petróleo, el extractivismo, la explotación de los recursos naturales es un sentido común para entrar en la modernidad. Desde 50 años. Desde 50 años. Lo que llamamos el desarrollismo o el neodesarrollismo es parte del sentido común, del imaginario nacional, y la población te va a decir, sí, ok, no salimos totalmente de la pobreza, cuidado, hubo distribución en los gobiernos progresistas, hay que admitirlo, bajó la pobreza, bajó la desigualdad, entonces son hechos, pero finalmente no pudimos entrar totalmente en la modernidad por la corrupción de nuestros políticos, ¿no? No van a echar la culpa sobre el sistema, sino sobre la corrupción. Entonces eso es fundamental. Y termino, me parece, en dos segundos, que el rol del Estado sí hay que hablarlo. Yo, la verdad, llegué en Ecuador desde un pensamiento anarquista, en el cual el Estado hay que matarlo, hay que destruirlo, y cuando llegué a Ecuador me di cuenta qué significa la ausencia de un Estado, ¿no? Y qué significa la presencia de un Estado demasiado fuerte a veces. Los estados que no son rentistas viven de la recolección de impuestos. Las rentas por exportaciones de minerales sirven alrededor del mundo como medios de evasión de implementación de un sistema de recolección de impuestos efectivo y progresivo. Es claramente menos costoso políticamente para un gobierno el imponer a comunidades rurales campesinas o indígenas un proyecto de megaminería que al segmento más rico del país un sistema de recolección de impuestos progresivos para financiar el Estado. Allí claramente se decide también asumir los riesgos de la alta volatilidad de los precios de los commodities primarios en el mercado internacional que una revuelta de las élites socioeconómicas por querer adoptar un nuevo sistema de recolección de impuestos. Como caso muy dramático de los riesgos de vulnerabilidad estatal por la volatilidad de los precios de los commodities, tenemos el caso de Venezuela y su actual grave crisis económica, que arrancó a partir del histórico gran colapso de los precios del petróleo de los años 2014 y 2015. Y claro, y eso lo he visto en cifras, y se ha visto que el Estado venezolano, por más que tenía una consigna de que son socialistas y todo eso, ellos avanzaron poco o nada en ese tema, y básicamente hicieron lo que se suele hacer en los estados rentistas, que es seguir viviendo de los impuestos y no avanzar hacia la progresividad en ese tema. De allí que se deba convertir en consigna primordial de la izquierda, los sectores progresistas y de los movimientos sociales de la región, la reforma de sus sistemas de recolección de impuestos hacia la efectividad y progresividad. El agradecimiento por este espacio. A mí me llama mucho la atención lo desesperanzador que resulta el análisis de estos temas frente a realmente lo que nos decía la compañera respecto al privilegio que tenemos de estar sentados aquí bajo estas condiciones y discutirlo. También conozco muy de cerca la realidad de las comunidades, y en efecto te das cuenta que en muchas de las zonas donde está muy cerca estos procesos mineros no existe la menor interrogante alrededor de estos temas. Ahora comentaste dos cosas que me parecen importantes, que es la primera, pensar el tema de los gobiernos autónomos descentralizados y la presencia fuerte de mujeres que hay ahora en las zonas, y en unas zonas donde, si ustedes hacen el cálculo en temas de desarrollo, están en 1850 más o menos.
en particular en la zona de Morona, Santiago. Por lo tanto, creo que para buscarle este canal esperanzador sí tenemos que replantearnos qué está pasando con las organizaciones territoriales y usar precisamente estos elementos de los niveles de gobierno que permitan ir generando organización. Porque uno de los hechos es este, ¿no? Que nos reunimos aquí porque nos sentimos conmovidos por el tema de la mega minería cuando ya están firmados los temas, cuando la fuerza militar se presta para estos procesos. Pero las comunidades no están preocupadas por este tema. Son las mujeres las que se preocupan por el agua, pero en la toma de decisiones no están las mujeres en las comunidades. Creo que es un buen momento para plantearnos la capacidad humana de decir no, de establecer que hay principios de vida y decir no, pese a cualquier cosa y la posibilidad de dar, si es necesario, la vida por un principio. Y es algo que no estamos haciendo, es algo que no nos atrevemos siquiera a decirlo. Es súper cómodo y me parece que el tema de a dónde va la comunidad, el análisis de la profundidad y las elevadas discusiones académicas alrededor del tema tiene que partir porque asumamos unos principios de comportamiento, y ahí está el tema del consumo, que me parece que es el análisis fundamental de esta noche, es cómo nosotros somos parte de esta jugada de una manera invisible y silenciosa. Entonces el desafío a estas dos ponencias maravillosas, muchísimas gracias por sumar tus elementos con los de la experiencia de la compañera, es hasta dónde estamos dispuestos a fortalecer el tema de la organización y tener la capacidad de dejar nuestro espacio de comodidad para asumir un principio y sí detenernos a pensar que hay un juego de vida no solo por nosotros, sino por otros seres que están en unas condiciones menos privilegiadas que las nuestras. Gracias. Muchas cosas. La primera es que dijiste sobre la chantaje del gobierno diciendo, oh, si no tuviera la gran minería, no tendrán más celulares. Entonces, pero hay un autor americano marxista, fácil de conocer, que hay una estrategia de obsolescencia programada. Entonces, la minería, pienso, el problema no es la tecnología, el problema es que no está para valores de uso, pero valores de troca. Para ver valores de troca, acumulación de capital, debe tener muchos cambios de celulares, pues la estrategia de tener o más moderno, más bonito, y también que no funciona más. A 2 años compras un celular y es obligado, por más que no sea consumista, es obligado a cambiar, pues no funciona más la batería y todas las cosas, ¿no? Pues hay una lógica de la tecnología que no es para uso, es para troca, acumulación de capital. Tenemos conocimientos suficientes en una sociedad que rompa con el capital y que produzca cosas para uso nuestro de la comunicación, de vestimentas, de alimentación en gran escala. No es necesario revolver a patrones primitivos, entre aspas, ¿no? Formas. La agricultura, por ejemplo, yo estudio los impactos psicosociales de la gran agricultura empresarial sobre las personas. Yo soy psicólogo, mi nombre es Maelison, no me presenté. Entonces, esa es otra cosa que me gustaría discutir, que tiene a ver con la idea de transición, con la lucha. Pues es fácil criticar, es fácil mostrar, pero las personas, en primer lugar, están convencidas que solo puede haber un desarrollo así, solo podemos vivir así. En Brasil, en la región que yo estudio, cuando mostramos a las personas su propia contaminación, la relación de los usos de agrotóxicos con los casos de cáncer, la persona ve que su sangre está contaminado, dije, no puedo hacer otra cosa, tiene que ser así, si no fuera así, no hay empleo, no hay desarrollo económico y las personas van a pasar hambre, es el agronegocio que alimenta el mundo. Tenemos una disputa ideológica con esas personas y para eso es necesario, sí, no solo criticar, pero poner alternativas. Y lo que pienso es que cada vez más estamos en una situación limítrofe en que mismo las promesas de que habrá empleos, habrá hospitales para las personas, no más. La muerte
es la regla del modo de acumulación para resolver la lógica de acumulación, la crisis estructural del capital actualmente. Entonces, retrocedemos a una forma de explotación en que la vida de las personas ya no más importa. Por eso es necesario no más los gobiernos de izquierda o progresistas de neodesarrollo, como dijimos de los gobiernos en Brasil de Lula y Dilma. Dilma incluso fue depuesta. Por eso es necesario intensificar la explotación y no hay más que hacer acuerdos entre capital y los trabajadores. El capital no está más dispuesto a preservar la vida de los indígenas, de las personas pobres y de las mujeres. Entonces, también pienso que lo que dijiste sobre la lucha de las mujeres, es necesario que las izquierdas marxistas hoy se aprofundicen sobre eso, pues no hay una contradicción entre la lucha anticapitalista y la lucha de las mujeres, sobre todo cuando se piensa de forma conjunta, no aislada, solo los trabajos, solo los géneros, solo la raza. Cuando se piensa de forma interseccional, tenemos más condiciones de una disputa de hegemonía. Pienso que, aunque no tenga un plano de transición, pero pienso que es necesario retomar la estrategia internacionalista de todos los pueblos de Latinoamérica, y también hay que retomar con mucha coraje la estrategia socialista, la ruptura con el capital, sin temores, sin esperanzas de que es posible hacer algo, un medio termo. No es más posible, no es más. Gracias. Basado en la premisa que se había expuesto de que la minería va porque va, y bueno, va porque hay una demanda de estos materiales, y estoy completamente de acuerdo de que todos somos actores para disminuir esta demanda, pero además de esto, ¿qué se ha hecho desde fuera del Estado? El Estado es el responsable, es el ejecutor de dar concesiones mineras. Pero fuera de esto, sociedad civil, ¿qué ha hecho efectivamente también? ¿Y qué se puede hacer para evitar de cierta forma los proyectos mineros? Sabemos que existen alternativas en la Constitución, desde que no se puede realizar actividades mineras metálicas en un área protegida, y las áreas protegidas son irreductibles. Sin embargo, la forma de desarrollar, de implementar nuevas áreas protegidas es basándose en el catastro minero para evitar problemas. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué puede hacer sociedad civil? Ha habido algunos proyectos, hay acercamientos con las comunidades, y también tenemos los casos de que hay comunidades que están a favor de actividades extractivas, están a favor de que les den educación, de que no se mueran sus hijos, y eso es responsabilidad del Estado. Pero si es que una compañía externa les está ofreciendo eso, muchas personas también están tomando en cuenta de que sus hijos no se mueran y aceptan que entren estas empresas extractivas. Entonces, ¿qué se puede hacer desde sociedad civil? ¿Cómo se puede hacer un cambio en la mentalidad de los dueños de ese territorio, de los dueños de las áreas que se están planeando explotar? Gracias. Hay muchos mitos respecto al desarrollo, hemos aquí hablado mucho de desarrollo, pero sí es importante hablar un poco tal vez en términos económicos y desmitificar esto de cuánto el Ecuador va a ganar y cuánto de esa inversión que se hace va realmente a servir para hacer nuevas escuelas, nuevos hospitales, y que se vea esa inversión social, ¿no? Que es con lo que este último mes hemos visto en todas las cadenas nacionales diciendo y fortaleciendo este discurso de la minería va a salvarnos de la crisis. Y yo creo que es importante hablar de esto porque no es lo mismo que con el petróleo. Ahí yo sí creo que es importante hacer las diferencias cuando fue la extracción petrolera, cuando en realidad ahí, tal vez el Ecuador, por ser empresas públicas, había un beneficio directo para la población. Pero aquí nosotros, entre la empresa privada, el gobierno, ¿dónde queda realmente ese beneficio? Porque la minería va a pasar, digamos. Aquí estamos hablando de
de la minería y de cómo no debería hacerse, pero el hecho es de que va a pasar y sí sería, creo, importante hablar justamente de esos mitos, de cuánto realmente esto va a aportar en la crisis económica en la que nos encontramos actualmente. Eso. Es difícil organizar sus ideas. Bueno, bueno, lo primero me parece que la organización colectiva, como no he topado este tema y que se ha vuelto bastante en los comentarios, yo lo planteé con la pregunta, ¿quién decide al final? Y eso me parece esencial, sobre todo en este momento que a mí en el cual se hace una consulta popular y se desconoce el resultado de la consulta popular por parte del gobierno y nadie dice nada. Es una cosa tan terrible, ¿no? Habló de la consulta popular en Girón, y el Estado, en vez de decir, bueno, normalmente que debe escuchar a su población, ¿no? Y además fue un resultado, creo que cuánto fue, de 80 y pico%, ¿no? Algo así. Bueno, no es que está 51, 49, en vez de eso el discurso fue va porque va. Y nadie dice nada, eso es terrible. Pero tampoco estoy de acuerdo con el discurso de que está volviendo el neoliberalismo y no pasa nada en las calles. Ahí sí discrepo con Melissa. Yo creo que hay varias pequeñas movilizaciones que están desconectadas. Y eso habría que ver cómo conectarlas. Y hay varias, ¿no? Hice el análisis para un artículo que voy a escribir. Hay de varios temas, de varios actores que no se encuentran y que no hacen el clic que finalmente el neoliberalismo es su enemigo común. Entonces sí hay, pero hay que conectar estas. ¿Cómo lo hacemos? Etcétera. Eso es otra pregunta, pero hay. Y para intentar no estar tan pesimista. Y eso también no atopamos va con el FMI. Hay que organizar. No, es que hay una el FMI no era ni parte del programa de gobierno, por el cual normalmente Lenín Moreno ha sido electo. Eso igual, una ley de participación que dice que normalmente si no respeta el programa de gobierno se puede revocar el mandato, pero no importa. Es que lo que quiero decir es que al final hay un problema de sociedad y hay un problema en el debate actual, que es esta frontera nefasta que sirve para todo el mundo, de hecho, menos para los que intentamos tener una tercera vía, como se diría en muchos países, que es terrible, que es esta frontera correísmo-anticorreísmo, ¿no? Eso me parece nefasto. Y esta frontera impide que justamente conectamos otro tipo de luchas que es finalmente, que es el enemigo común, que es el neoliberalismo. Y eso del FMI se ha tomado antidemocrático. La minería va a servir para pagar la deuda. Entonces, de nuevo, volvemos en los años 90, 2000, en que la extracción y la explotación y la exportación de recursos naturales servía para pagar el servicio de la deuda, ¿no? Eso es típico del neoliberalismo, es lo que justamente David Harvey habla de nuevo imperialismo. Entonces, para mí, la lucha contra este acuerdo-desacuerdo con el FMI es parte de la lucha, digamos, que estamos hablando ahorita, ¿no? Contra el extractivismo también.
algo que no lo quise topar, pero me parece, porque es largo, es un poco... Es que por eso también hay que organizarse, es que esta transición va porque va. Es que creo que no lo entendemos bien, pero el decrecimiento va porque va. Cuando hay límites físicos, no puedes producir más objetos que están consumiendo, que están utilizando recursos naturales renovables o no renovables, ¿no? Si tú cambias, por ejemplo, todo el parque automóvil en Francia y pasas a automóviles eléctricos, tienes que construir 50 centrales nucleares, porque nosotros funcionamos con el nuclear, que funciona con uranio, que es una energía un recurso natural muy escaso. Entonces no es la solución. Es decir, por eso la economía verde, el capitalismo verde no funciona. Si nosotros, bueno, en el mundo, seguimos consumiendo tanta energía como lo consumimos, no va. Entonces, la transición va porque va. Después, ¿cómo la hacemos? ¿No? Hay un pico, entre 30 y 70 años va a haber un pico de todos los recursos naturales, recursos minerales, todos, que sea el petróleo, el gas, y todo el cobre, el oro, etcétera, etcétera. Va a haber un pico de los recursos minerales, lo que quiere decir que llegan a la producción llega a un pico y después desciende para llegar después a nada, o casi nada. Entonces, eso va porque va. Después es cómo hacemos para no sufrir las consecuencias negativas de esta transición, o para sufrir menos de estas consecuencias, ¿no? Lo que en otros lenguajes le llamarían adaptación, pero no es tan bonito. Esta transición es necesaria, y cómo no sufrir estas consecuencias. Esas son preguntas que hay que discutir, y hasta en países como el Ecuador, no lo siento, pero sobre todo en esta, me imagino, clase media alta, que consume como en los países europeos. Y a veces los pelucones de aquí consumen mucho más. Tiene un nivel de consumo que va más allá de los países europeos. Entonces, ¿cómo pensamos esta transición en términos, cuando yo hablo desde los sectores populares también, ¿no? Es decir, hay que pensar la transición en términos de clases, en términos de género feminista, en términos ecologistas, etcétera, etcétera. Y eso no es fácil. Me quedo aquí. No, porque sí. Estoy de acuerdo con la alternativa socialista o ecosocialista. Lo que no tengo claro es exactamente la transición, pero además, de nuevo, el cómo va a ir sucediendo, y esto tiene que ver también con mi sesgo geográfico, y insisto en la multiescalaridad, ¿no? Cómo se genera. Hay muchas experiencias, creo yo, bueno, no sé si muchas, pero lindas experiencias, las mujeres kurdas, al nivel local, ¿no? Entonces, de pronto es cómo vamos escalando eso, cómo vamos escalando esas experiencias que ya existen y que son además asediadas, ¿no? Están en guerra con el sistema hegemónico. Y estoy de acuerdo también con el tema de... A lo que yo me refería con el tema de no pasa nada, es justamente lo que tú dices. Hay muchas cositas que están pasando y no se conectan, y yo pienso que es porque no estamos tan de acuerdo en el futuro que queremos. O sea, no creo que esté tan claro que todos queremos lo mismo. Yo digo esto porque yo me muevo en círculos correístas, anticorreístas, me muevo en círculos de ecologistas, me muevo en círculos más de izquierda tradicional, digamos, y siento que no hay un acuerdo tan claro en qué es lo que se quiere. Es decir, tenemos ecologistas de derecha, tenemos ecologistas individualistas, tenemos gente de izquierda machista que odia las reivindicaciones feministas. Es decir, hay una diversidad grande, y creo que no hay
no hay tanto ese acuerdo. Creo que se puede llegar a un acuerdo y a eso creo que es a lo que hay que apuntar con procesos de formación, sobre todo como estos. Sí hay que ponernos de acuerdo porque yo creo que no está tan claro. Y nos persigue, como dice el compañero, el fantasma del socialismo real. Entonces la gente tiene miedo, ¿no? Del socialismo real y luego del socialismo del siglo XXI. Entonces yo sí creo que hay una dispersión en ese sentido ahorita y que hay que empezar a sincronizarnos, ¿no? Por ejemplo, no sé cuál es el dato, el 12% creo que está la popularidad del mismo ¿no? 14%, ¿no? Y antes con esa popularidad caían presidentes, digamos, ¿no? Pero eso se ha cooptado el... Bueno, nos ha copado el discurso de la corrupción, está en todas partes, el discurso de la crisis, entonces con eso se justifica cualquier acción que lleva a cabo este gobierno. Entonces sí creo que hay un trabajo fuerte eso de ponernos en sintonía, pero en realidad decir, ¿estamos pensando lo mismo o no? Porque tengo la sensación que no, que hay diversas luchas que chocan entre ellas, que no quiere decir que no se puedan sintonizar, pero sí es parte de eso. Luego, relacionando un poco con eso, quería, no sé si entendí bien a la compañera, pero creo que la organización social no puede y no debe nunca estar anclada al Estado, nunca. Y ese fue un error importante, nunca. No, la organización social es viva, autónoma, independiente, tiene que estar ahí pidiendo cuentas a un Estado que le tiene que generar bienestar, ¿no? ¿Qué otra cosa quería decir? Que viene tanto del Estado como de las organizaciones sociales. ¿Perdón qué? Que viene tanto del Estado como de las organizaciones sociales. Sí, por esta dependencia. Sí. Luego, pensando en las alternativas, ¿no? Las alternativas que preguntaba el compa al extractivismo, sí, también estoy de acuerdo en que se cae en este discurso del desarrollo sostenible, en este discurso del capitalismo verde, de la economía verde, de las energías de transición. Tradicionalmente la alternativa al extractivismo suele ser la venta de mercancías verdes, o sea, mercado de carbono, servicios ambientales, ecoturismo. Eso estaba planteado también en nuestro Plan Nacional del Buen Vivir, ¿no? el que era chévere, que estaba bien hecho. Se planteaba eso como alternativas también, y eso tiene obviamente sus límites que Matthew dijo y que estoy de acuerdo. Ahora lo que se dice también, y como parte de pensarnos de esa transición y esas alternativas, también es pensar que es bastante posible que un capitalismo verde se desarrolle, sí, porque, o sea, que la transición se dé sí porque sí. Puede ser de manera traumática o de manera planificada, pero lo más probable que suceda en nuestro mundo desigual es que haya un capitalismo verde desigual, ¿no? Entonces, ciertas potencias verdes, el centro de Europa, funcionando con un capitalismo verde consolidado, me refiero a un capitalismo descarbonizado, con energías limpias, con trabajadores de las industrias limpias, contentos y felices, y las periferias fregadas y jodidas como siempre. Entonces también ese es uno es parte del desarrollo desigual del capitalismo, y ese yo creo que es uno de los argumentos fuertes que hay que plantear, ¿no? Los distintos gobiernos nos han presentado como que el Ecuador se insertara con las diferentes fases extractivas en un mundo donde no existe la desigualdad, como que tuviéramos capacidad de negociación, como que pudiéramos decirle al que nos va a comprar el cobre, páganos más o danos condiciones justas, y eso no es así. Y ahí está la historia, ¿no? y las cifras para mostrarnos que eso no es así. Entonces, considerar también esto, la posición geopolítica en la que estamos, y ese que yo creo que es el principal argumento contra el extractivismo. No podemos seguir pensando que vamos a poder negociar en situación de igualdad en un mundo desigual. No sé qué más quería decir. Bueno, y eso relacionado con lo del mito del dinero de las regalías de la minería. Yo creo que, yo no soy economista, ese debate, digamos, no es
no es parte de mi debate, pero creo que más que entrar en una guerra de números, porque es lo que suele pasar, ¿no? Una guerra de números, sí, es que estamos en crisis, no, es que no estamos en crisis, sí, es que la minería nos va a sacar de la crisis, como el petróleo nos iba a sacar del subdesarrollo. Creo que esa guerra de cifras puede funcionar en ciertos espacios, creo que sí, pero no creo que es lo que deberíamos nosotros centrarnos, ¿no? Porque una y otra vez los economistas ecológicos, por ejemplo, dicen que si internalizas todos los costos ambientales y sociales, ninguna de estas cosas es rentable. Entonces, me parece que el eje de la discusión no debería estar ahí, sino en realidad en qué tipo de sociedad genera el extractivismo, ¿no? En qué tipo de dependencias nos ha generado el extractivismo y plantear las alternativas, en la línea, y coincido con el Matthew, más en alternativas de tipo político, de organización del Estado y de los... Bueno, eso. Y solo, perdón, es que me anoté aquí. Otra cosa de las alternativas es, y aquí vuelvo a las comunidades, cuando uno les pregunta eso a las personas que están en resistencia, te dicen que nos dejen en paz. Nosotros vivimos aquí, vivíamos aquí, tan tranquilos, y llega uno de estos proyectos gigantes, ¿no? Entonces, usualmente se repite mucho eso, que nos dejen en paz, para pensarlo también. Bueno, voy a hacer como un punto de orden en este momento porque por el tiempo, la hora también, no vamos a hacer 3 rondas. Si ustedes están de acuerdo, nos vamos a quedar con 2 rondas. Definitivamente el tema de la minería es algo muy amplio. Esta simplemente fue una introducción y nuestro objetivo como colectivo es justamente que ustedes vayan, hagan sus propias búsquedas, sus propias reflexiones y luego en un nuevo encuentro esto sea mucho más rico, mucho más participativo. Entonces, de parte del colectivo les agradezco muchísimo a los dos invitados, a la invitada y al invitado, y también a Liz por moderar también. Definitivamente nos va a quedar debiendo otro cojín, entonces sigan nuestras redes para ver nuestras convocatorias y estén pendientes porque siempre estamos haciendo este tipo de cojines, este tipo de eventos. Entonces estén pendientes, síganos para que nuevamente podamos hacer un encuentro de minería, porque es necesario. Lo que yo, a nombre del colectivo, lo que les puedo decir, que hay cosas muy importantes que se tienen que quedar, tal vez 3 ideas principales. Es primero la forma de consumo, creo que han repetido muchísimas veces, es cómo consumimos. Es decir, no podemos pensar en un mundo, no podemos querer un mundo sin minería si nosotros no somos capaces de renunciar a nuestros privilegios, a nuestras comodidades de una ciudad, ¿sí? De una clase privilegiada. O sea, no podemos querer ese mundo si es que no comenzamos a cambiar desde esas cosas chiquitas de cómo consumimos diariamente. Segundo, es muy importante también pensar esto global. No es un problema que está en el Ecuador, no es un problema que apareció en Buenos Aires, es un problema regional y que se expande en un contexto mundial. Y sin eso no se puede entender el tema de minería. Y en tercer lugar, no podemos olvidar que aquí hay 2 derechos que nosotros tenemos que pensar, que son los derechos de la naturaleza por una parte, que ese es otro debate también muy amplio, y los derechos de las comunidades que están en esos territorios. Entonces no podemos vulnerar esos derechos a expensas de nuestra comodidad y de nuestras satisfacciones. Aquí o en Europa o en el centro de Europa, como dicen ustedes. Entonces, esas yo creo que son las ideas que deben quedarse, con las que les invitamos a que sigan participando de estos espacios. Y eso es todo. Sí, muchísimas gracias a todos.